están atribuibles al aparato de Golgi y otras que son conocidas. Una conocida, por ejemplo, es la artritis reumatoide. Ustedes se encontrarán la relación. Dentro de las enfermedades conocidas hay muy pocas. En las largas, la lista extensa viene de enfermedades poco conocidas que son conocidas. Muy largas. Bien, veamos un momento aquí la pantalla. ¿Qué es el aparato de Golgi? Recuerden que el era un orgánulo, organela, era complejo y estaba conformado por algunas cisternas, algunos túbulos, hemos visto que son dos, iso, rugoso. El rugoso produce ribosomas que se encargan de la síntesis de proteínas, el iso, lípidos. Las proteínas, una masita de proteínas como un ribosoma que tenía dos subunidades y se quedaban pegadas al retículo endoplasmático rugoso y no se caían gracias a quién? Al árbol corino. Ahora, se crean las proteínas, se crean los lípidos, aquí van a pasar este señor, que es la aduana, y la que le tiene envidia es organela. Esta es la organellosita. El aparato de Golgi también es un complejo, también se le llama aparato de Golgi. Puede ser aparato de Golgi, complejo de Golgi, cualquiera de los dos nombres. Y está formado por sacos aplanados o cisternas también llaman. Pero aparte de sacos aplanados, como pueden ver ahí, sacos aplanados, pues como cuando estás doblando una toalla o tu sábana, tiene esa forma. También está formado por túbulos que los interconectan. Y además tiene vesículas. Son tres componentes. Lo que se puede ver y apreciar y resalta, obviamente ocupa casi toda su estructura, son los sacos aplanados o cisternas. Pero entre cada saquito hay túbulos que los interconectan y además de los túbulos van a tener vesículas. Este se caracteriza porque le encantan las vesículas y necesita tener vesículas porque todo lo que viene al aparato de Golgi tiene que ser distribuido hacia la membrana plasmática o al resto de la célula. ¿Y cómo lo hace? Por vesículas, en su mayoría. ¿Cuántas cisternas tiene? 3 a 6 más o menos, y el número de aparatos de Golgi depende del tipo de célula. Pueden tener hasta 50 aparatos de Golgi en algunas células, como tener mayores, y en algunas casi ninguno. ¿De qué depende que tu célula tenga o no tenga aparato de Golgi? De la capacidad de secreción que tenga esa glándula, tejido u órgano, de la capacidad de sintetizar moléculas que tenga la misma. Por ejemplo, ¿cuál es un órgano que secreta constantemente, por ejemplo, hormonas para el cuerpo? Una de ellas es el páncreas. El páncreas tiene dos, páncreas exógeno y páncreas endógeno. El páncreas exógeno, ¿qué secreta? Todas las enzimas, lipasa, amilasa, carboxilasa, resorcina, etc. Y el páncreas endógeno se llama islote del Ángel, que secreta células alfa, glucagón beta, insulina, polipéptido pancreático, somatostatina, etc. Este órgano, esta glándula, secreta muchas cosas, especialmente hormonas. Por lo tanto, sus células pancreáticas tienen gran cantidad de aparatos de Golgi. Pero hay algunas otras, entonces la mayoría de las glándulas tienen una cantidad enorme de aparato de Golgi. Pero hay otros órganos o tejidos que casi no tienen. El músculo esquelético no tiene mucho aparato de Golgi, porque el músculo esquelético lo que más tiene es mitocondrias, energía pura. Y cuando tú, incluso mencionábamos, si haces ejercicio de mucho tiempo, vas al gimnasio, ¿por qué te maculcas al día siguiente o después de salir del gimnasio o a los 2 días? Porque has acumulado ácido láctico. El ácido láctico es una respuesta de energía sucia. ¿Por qué hay energía sucia? Porque la demanda de oxígeno ha sobrepasado la capacidad de producción de energía limpia, ATP, que lo hace la mitocondria. Entonces crea ácido láctico para seguir produciendo energía, pero a consecuencia deja los músculos y eso es lo que sientes tú como dolor. Y por las terminaciones nerviosas que están en contacto con la envoltura del músculo esquelético, sientes esa sensación de dolor o esa sensación de hormigueo. Entonces,
animales que casi no tienen el aparato de Golgi. Y ese ejemplo son los eritrocitos o los glóbulos rojos. No se encuentra generalmente en ellos un aparato de Golgi, porque la función del eritrocito del glóbulo rojo generalmente es transportar. ¿Qué transporta? Oxígeno. Entonces ya está creado el oxígeno, no es que el eritrocito va a crear el oxígeno, solo transporta el oxígeno que uno ya lo tiene mediante el proceso fisiológico que se conoce como respiración. Eso para que puntualice la importancia del aparato de Golgi. Ahora, el aparato de Golgi está conformado por 4 componentes, pero 3 son los más conocidos y están en la mayoría de los libros. Los más conocidos es una cara cis, que también se le llama la cara interna. ¿Por qué? Porque se está mirando directamente al retículo endoplasmático. Este es el retículo endoplasmático y por los puntitos azules es el... ¿Cuál es Raulito? Rugoso, liso. ¿Cuál es? Pálido. ¿Por qué? Sí, son rugosos. ¿Cuáles son los ribosomas? ¿Este es un ribosoma? A estos puntitos. Eso, bien rolitos. La cara sí se llama cara interna, porque está en contacto con el retículo endoplasmático. Va a recibir al retículo endoplasmático rugoso sus proteínas. ¿Para qué recibe sus proteínas? ¿Qué hace esta cara? Va a modificar la proteína y la va a volver una proteína completa. ¿Se acuerdan que tenemos, según la estructura, proteínas primarias, secundarias, terciarias y cuaternarias? La cuaternaria, por la estructura, es una cadena de 50 aminoácidos, por supuesto tridimensional. Algunos dicen que hasta en 5D se la puede ver. Es una proteína completa, madura. El aparato, el retículo endoplasmático, sintetiza proteínas en los ribosomas, pero no deja hasta una estructura secundaria, terciaria. Todavía falta madurar. Llega a la cara cis, ¿y quién lo transporta? Los ribosomas. La cara cis lo que hace es modificar, pulir, y ahora lo vuelve una proteína cuaternaria, verdaderamente proteína completa o proteína madura. Entonces hace la modificación de las proteínas del retículo endoplasmático rugoso. Y hace algo similar con el retículo endoplasmático liso, porque recuerden que tenemos dos, rugoso y liso. Liso también participa. Entonces esta cara cis recibe básicamente al retículo endoplasmático. Después viene la cara, aquí está. Esta es la cara de acá. Esta que están viendo acá es la cara medial, cara intermedia, o lo que conocemos como el dictiosoma. El dictiosoma está conformado por la cara medial y en paredes, la cara cis y la cara trans. El dictiosoma es la unidad estructural del aparato de Golgi. Siempre hay unidad estructural y unidad funcional. Jacob, ¿cuál es la unidad funcional del cerebro? Neurona. Neurón. ¿Y la estructural? Celularmente hablando. Celularmente hablando. Sí. ¿A qué? ¿Ya? ¿Cuáles son? Microglia, Sí, pero sus neuroglia. nombres son dos. La microglia no. La neuroglia, pero ¿cuáles? Astrocitos y Oligocitos. Esas son las células de sostén, soporte y estructura del tejido nervioso. Y la funcional, la neurona. Tiene el cerebelo, que consideran también el segundo cerebro de un ser humano. ¿Cuál es la unidad funcional? Las células de Purkinje. ¿Y las de sostén o soporte? ¿Se acuerdan que hay 3 capas celulares? El cerebelo tiene una capa granular, Purkinje y molecular. ¿Cuál creen que es? ¿La granular? Todo es funcional y estructural. En las glándulas, en histología les mencionaba en el anterior semestre, ¿cómo se llama la unidad funcional de una glándula? Se llama parénquima. ¿Y la unidad estructural? Estroma. Bien, bien. Acá, la unidad estructural se llama dictiosoma. ¿Cómo se llama la unidad funcional? Dictiosoma. ¿Mm? Dictiosoma. No.
aparato de Golgi y los que van transportando todo lo que le llega y lo que sale, básicamente. Entonces tienes una cara cis que está cerca del reticulado plasmático, tienes una cara medial o intermedia, que son sacos, y tienes una cara trans. Esta palabra está muy conocida, trans, que está en contacto con la membrana plasmática. Si tú encuentras esto al revés, la cara cis con la membrana plasmática y la cara trans con el reticulado plasmático, esa célula va a sufrir apoptosis. Y si no, va a ser una célula mutada y te va a traer terribles consecuencias para tu salud. Tiene un orden a nivel celular, debe mantenerse en esa cara. Esas caras son las que están ideadas para la función de la cara de Golgi. Bien, vamos a ver la siguiente. El aparato de Golgi básicamente tiene algunas funciones. Algunas son las que están en la pantalla. Puede hacer transformación de sustancias, es decir, una vez que tiene las sustancias del retículo endoplasmático, las puede transformar. Por ejemplo, le añade un grupo de carbohidratos, pero carbohidratos simples. Se añade un grupo de carbohidratos simples, a esto se llama glicosidación, que no es más que a la proteína le añades un carbohidrato simple, un azúcar simple, un monosacárido, para que entiendas. Se llama glicosidación. Pero también puede añadir, por ejemplo, un grupo sulfato, sulfatación, te da esa función. O puede añadir un grupo fosfato y te da la fosforilación. Entonces, el aparato de Golgi tiene la capacidad de transformar las moléculas que recibe según lo que necesita la célula y el cuerpo. Y es importante, glucosilación, fosforilación, sulfatación. Glucosilación o glicosilación, gluco-glico es lo mismo, es añadir un grupo carbohidrato, un azúcar simple. Fosforilación, un grupo fosfato. Y una sulfatación, un grupo sulfato. Aparte de estas funciones, tiene la función de generar vesículas. Decimos que funciona con vesículas y no nos sirve la para generar. Pero ¿para qué genera vesículas? ¿Por qué le gusta tener vesículas? Porque gracias a ellos, a estas envolturas pequeñas, puede eliminar partículas que no son buenas dentro de la célula o partículas que han ingresado fuera de la célula, hacia la célula. Y también puede transportar diferentes moléculas que están presentes en estas orgánulas. Y otra función que menciona acá es la generación de membrana plasmática. El aparato de Golgi puede ayudar a formar parte de la superficie de la membrana plasmática, especialmente la cara trans que está cerca. Entonces, ¿qué hace? Forma proteínas. Recuerden cómo está formado la membrana plasmática. Está formado por fosfolípidos, bicapa. Después, proteínas integrales periféricas y algunos esteroles. ¿Sí? Esas proteínas que ustedes aprendieron en difusión pasiva, activa y demás, pueden ser el resultado de la formación de las proteínas que han sido modificadas, empaquetadas y luego transportadas a la membrana plasmática. Entonces, por eso la tercera función dice genera membrana plasmática, aporta proteínas. Si no aporta la membrana plasmática, ¿qué hace el aparato de Golgi? Va a hacer esto. Es la encargada de iniciar la formación de lisosomas. Pero antes, mucho antes de que ustedes existan en mi persona, incluso antes de que sus papás y sus abuelos existan, en lo que se conocía de estas células, no se las diferenciaba. Se conocía unos cuerpitos, así, que tenían membrana. ¿Qué dijimos si tiene membrana? Es un organelo. El ribosoma no tiene membrana, por eso no es un organelo. Pero lo conocían antiguamente como endosoma. Pero luego se dieron cuenta, y les voy a mostrar una pequeña historia, que hay otros cuerpitos que también tienen membrana, pero que la clave es el pH. Entonces vieron dos cuerpitos más o menos circulares, rodeados por membrana, y conocía la ciencia médica como endosomas. Cuerpos que pueden atrapar sustancias y ayudan a transportar.
pero se dieron cuenta después que algunos cuerpos tenían un pH un poquito más ácido que el citosol de la célula. ¿Cuánto es el pH del citosol de la célula? Más o menos 7.2, 7.3, 7.4. Es casi neutro. Si está debajo de 6 es ácido, si está por encima de 7 hasta 14 es alcalino. Y el pH de este cuerpito circular rondaba por los 4 o 5 hasta 5. Entonces dijeron que esto tiene un pH ácido, y este no. Entonces despertó la curiosidad de los investigadores y se dieron cuenta que en su interior habían partículas digeridas. Aquí también, pero las partículas que estaban acá eran para beneficio de la célula, para transportarlas, y las que estaban acá eran para destruirlas. Y ahí se dieron cuenta y decían, analizaron con el microscopio electrónico la composición de esas partículas. En algunos casos se encontraron partículas así, toxinas de bacterias felices que han ingresado dentro de la célula. En otras se encontraban estas, más o menos así, que eran restos de mitocondrias y restos de otros componentes celulares. Y esto despertó aún más la curiosidad y decían, ¿por qué hay partículas de microorganismos y otros tienen algunos componentes celulares que están envejecidos, dañados, destruidos, incompletos? Y esta no. Eso los obligó a estudiar y luego concluyeron que este es un lisosoma. Que si bien se parecen, si bien tienen una función similar porque están en su interior recepcionando, imbuyendo algo, pero la función es diferente. Y esto te da dos tipos de funciones, una digestión intracelular y una digestión extracelular. ¿Qué significa una digestión intracelular? Que la célula está haciendo un proceso de autofagia, pero autofagia es comerse a sí mismo. ¿Y qué se come a sí mismo? Organelas dañadas, organelas incompletas, organelas lesionadas que ya no sirven. Entonces ahí vemos un proceso de autofagia. Pero ¿qué pasa si viene esta toxina que no es de la célula, viene del exterior? Atravesó la membrana plasmática y lo atrapó ese lisosoma. Se llama autofagia, ahí lo llaman heterofagia. Hetero porque es un lugar diferente. Fagia, y eso conocieron como digestión intracelular. Y la digestión extracelular es cuando el lisosoma sirve para digerir lo que está fuera de la célula. En el caso de la pancreatitis que hemos visto, ¿qué hace la lipasa o la milasa? ¿Se acuerdan? Despertaban, producían una destrucción del parénquima, los lisosomas salían y empezaban a comer todo lo que fuera. Es una explicación de una digestión extracelular, que sale fuera de la célula. ¿Y por qué es tan agresivo el lisosoma? Primero nos ayuda, y si no se controlan bien, puede comerse lo que no debería comerse de la célula. Y eso ha ocasionado muchas enfermedades que ustedes van a encontrar en las enfermedades poco conocidas y en las conocidas. ¿Qué ejemplo dio? ¿Por qué son así los lisosomas? Porque tienen enzimas, algunas, lipasa, degrada lípidos y grasas, proteasas, degradan proteínas. ¿Qué más? Nucleasas o endonucleasas degradan núcleo. Amilasa. No, esas son diferentes. La amilasa y la lipasa son diferentes. Esas son propias de una glándula que también tiene lisosomas, pero le han cambiado el nombre para no confundir con las secreciones lisosomales de otras. Pero son una función similar. La amilasa, ¿qué hace? ¿Qué degrada la amilasa? El almidón. Y la lipasa, tiene la misma función, pero el nombrecito cambia por el órgano. Pero de manera general, lipasa, proteasa, nucleasa, y van a encontrar una cantidad enorme de enzimas. Esas enzimas no degradan a las células del cuerpo porque el lisosoma tiene un pH que los controla y el citosol tiene un pH neutro, entonces hay un juego de pHs y evita que salga. Si algo destruye a los lisosomas o los altera, pueden usar sus enzimas, imagínense el destino de la célula. Y eso te da enfermedades. ¿Preguntas hasta aquí? Fácil. Entonces, un lisosoma es gracias al aparato de Golgi. Si el aparato de Golgi funciona correctamente, los lisosomas también lo hacen adecuadamente.
El aparato de Golgi tiene tres caras. Una cara cis, que está cerca del retículo plasmático, una cara trans a la membrana plasmática. Nunca pueden invertir el ojo. Y en el centro una cara intermedia o parte medial. El dictiosoma es la unidad estructural y las vesículas forman la parte funcional. Las vesículas sirven para conectar y transportar todo lo que se produce en el aparato de Golgi, todo lo que llega al aparato de Golgi. La cara cis se la llama cara interna porque recibe a las proteínas del retículo endoplasmático rugoso, las madura, si están secundaria, terciaria, la cuaternaria, y su destino dependerá de la necesidad celular. También agarra los lípidos y hace lo mismo. Hace empaqueta y los distribuye. La cara trans es la que tiene más o menos tres destinos. Puede enviar las proteínas a la membrana plasmática y formar parte de la membrana plasmática, lo cual aumenta su superficie. 2. Puede formar lisosomas, que es una función importante. Y 3. Puede irse al resto del interior de la célula. Tal vez la mitocondria necesite una, le da una. El núcleo necesita, le da una. Entonces el destino generalmente son 3 en la cara trans. Esta imagen te muestra cómo el proceso de endocitosis y exocitosis también funciona con el retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Mira, aquí tenemos la membrana celular. Aquí tenemos el aparato de Golgi, pero la cara trans. Si quiere dar sus proteínas a la membrana plasmática, lo va a hacer mediante exocitosis. Si sale, es el mismo procedimiento. Pero si ya lo quiere ingresar de la célula hacia el interior, lo hace mediante vesículas lisosomales que se llaman vesículas lisosomales, por un proceso llamado endocitosis. Nada más. Esto es fácil de suponer. Endo porque está entrando, exo porque está saliendo. Aquí les dice el complejo de Golgi, que es el otro nombre o aparato de Golgi, tiende a ser mayor y más numeroso en aquellas células que sintetizan sustancias continuamente. ¿Cuál era la glándula que se sintetizaba? Generalmente tenía muchos aparatos de Golgi. Páncreas, el que tiene poco esqueleto. El músculo. Y el que no tiene casi es el eritrocito. Bien. Y la mayoría de las glándulas tienen. ¿Qué es esto? Yo sé que los varones saben qué es esto. ¿No tiene qué? Roberto, ¿qué es esto? ¿Cuántos espermatozoides tiene un varón? Un varón normal. No un supervarón. ¿Cuántos? No, necesitas ayuda. 20. ¿Cuántos tiene Roberto? 20 millones. 20 millones. Ya, todavía está mensual la respuesta. ¿Qué dices, Roberto? Billones. Yo doy más. Trillón. ¿Cuántos? Cientos millones, varía por la raza, varía la condición física. Un gordito tiene menos que el gato. Uno que hace deporte, obviamente, tiene más testosterona que uno que es sedentario. Y el varón es así. ¿No? Tiene que ver con los espermatozoides, maduración, la disfunción eréctil, muchas cosas. Pero en general, más o menos es bien, Jaime. ¿Por qué? Siempre hablan de la hormona de los malos. ¿Qué destruye a los espermatozoides hoy en día en el varón? Drogas. En exceso. En exceso lo matan poco a poco en población de espermatozoides. Claro, el cuerpo las produce más, depende de la cantidad. Tabaco. ¿Qué más? Drogas. Drogas. ¿Cuáles? Marihuana. La Marihuana. La marihuana. ¿Cuál? La mayoría de las drogas generalmente. ¿Qué más? Alcohol, tabaco, drogas. Exceso de pastillas. ¿Exceso de qué? Exceso de medicamentos que producen erección. El Viagra. Ah, Catalina dice algo interesante. ¿Qué dices, Angie? El Viagra producirá en un varón una despoblación de espermatozoides en ese varón. Supongo que sí. ¿Has usado? ¿Has usado?
¿Quién la vio ahora? ¿Ah? ¿Quién la vio ahora? Eres el único que hay estudios que dicen que así como los métodos anticonceptivos en la mujer pueden producir una alteración de la formación de los óvulos que secreta un ovario, algunas tabletas, como llaman comúnmente Viagra, la tableta azul, que hay más de 17 empresas o marcas farmacéuticas de Viagra, solo a nivel Latinoamérica, hay algunos estudios que dicen que puede estar relacionado con la formación de espermatozoides y otros que dicen que no, que depende de la frecuencia, la cantidad y el tipo de habrá que ver y sacar una conclusión dependiendo de los metanálisis, pero sí, hay esos números. ¿Qué otro factor más creen que disminuye la población de espermatozoides? Ya un traumatismo directo, una lesión en el testículo puede ser enfermedades gonadales. la criptorquidia, bien. Enfermedades relacionadas con las gonadas. Por ejemplo, el Hermafroditismo, criptorquidia, no, el descenso incompleto. Las quimioterapias, ¿no? El hidrocele, si no se trata, se complica, Sí. puede producir. Pero va a decir que ¿Qué más? las quimioterapias. Sí, bien. Personas que están tratadas con algún proceso oncológico, quimioterapia, radioterapia, disminuye, mata cantidades de espermatozoides como no se imagina. El estrés, varones. El insomnio, varones. La obesidad. La diabetes no controlada, no tratada. El paciente habla de tratamiento, simplemente. ¿Qué más? En un varón es un poquito difícil, pero sí. Si la testosterona baja, hay un problema en la testosterona, claro que sí, para formar espermatozoides se necesita testosterona. Pero ¿qué pasa si Nicolás se autopercibe como mujer? Ahora ya tiene la voz de varón, la cara de varón, pero quiere volverse chica. Hay medicamentos que tratan de inhibir la producción de testosterona y él puede tomar suplementos hormonales en base a estrógenos y progesterona para que la voz le cambie. Ahí sí sería un problema. ¿Todo por qué? Porque quiere ser. Pero el estrés, el tabaco, el alcohol, las drogas, el insomnio, la obesidad, la diabetes no tratada, no controlada, han sido los frecuentes. ¿Y algo más? Sí, perdón. ¿Quieres decir algo, por favor? No si se hace solamente por un lapso de 5 a 15 años. Ahora sí es crónico y el varón se desarrolla cada vez se puede decir. Porque se sigue produciendo y al momento de eyacular, el varón sí eyacula el líquido de la glándula prostática. Solo que los espermatozoides no se quedan en el discurso se excita porque es generado, los espermatozoides están listos, pero no pueden subir porque está la base. Separado. Si el varón hace esto, está bien, es una buena manera de eliminar. A 10 años puede extenderse, 15, sí, pero después, poco a poco, obviamente, el cuerpo sabe, tiene de que se produce y se absorbe, se produce y se absorbe. Eso puede disminuir la población de espermatozoides. Eso no va a ser comiendo un varón, se recomienda 5 años. Relaciones o de otro método, pues de un tiempo que volvemos a hacer. Doctor. Un médico que sabe y cuida a ese varón. Pero que solo quiere luchar, no te va a aconsejar toda la vida. ¿Sí? ¿Qué dijo doctor? Creo que alguien le cambió la voz ahí. Nicolás. Perdón. Mi gatita. Quería saber si hay alguna enfermedad, porque por ahí leí que, por ejemplo, hay hombres que eyaculan en una sola vez, pero mayor cantidad de veces. Y eso se debe a desórdenes hormonales. La mayoría de las deficiencias hormonales o los trastornos hormonales pueden producir una cantidad anómala de población de espermatozoides en la eyaculación.
Generalmente los varones cuando eyaculan por primera vez, dependiendo del tipo de excitación y del tipo de varón, pueden tener una gran cantidad de 300 millones ya. ¿Se acuerdan con este chico? O con esa revista, o con ese video, no sé. Luego quiere una segunda vez eyacular, la población baja. Para que me entiendas, ya bajará la mitad o menos. Y luego una tercera, ya baja. Ya, si es un super varón, digo que hay una cuartita. Después de eso, lo único que sale es líquido seminal, líquido prostático, porque no se producen como antes. Entonces, en algunos varones se ha visto que en la primera eyaculación, aquellos que son precoces, ver una chica se agachó y ya terminó, se desvistió. Esos precoces que no duran ni 5 minutos, que actualmente está muy común. Varones, está muy común hoy en día. Si no me creen, pregúntenle a las ya, ahorita responde su buena pregunta. La primera vez que tú eyaculas en los precoces, la cantidad de población de espermatozoides es mínima. Y la segunda es mayor. Por eso algunos varones dicen, no, primero tengo que terminar, porque en la segunda incluso aguanto más. Claro, fisiológicamente es así, pero también hay un efecto placebo psicológico. ¿A qué afecta que el varón sea precoz? No es que tenga muchos Alimentación. algo más preocupante que la alimentación. Ambiental. No. Esa es la tercera. Dice que conocen. Genético. Dije que conocen, no que practican. Empieza con M, Dolly. Yo no dije nada, no dije nada. No, solo Me perdí. ¿Por qué no vengan a hacer Dolly? La masturbación en el varón. La masturbación en exceso. 2 veces al día, 5, 7 días a la semana. Mirar pornografía, esas cosas son adictivas. La pornografía es adictiva y eso ya se conoce. Tu cerebro cada vez quiere más. Y eso pasa también para la mujer. Quiere más. Ahora ya no te complace ver a 2 personas heterosexuales. Ahora quieres ver, no sé, tríos. ¿Ya? No, ni siquiera ya tríos. Ahora quieres ver orgías, 5, 10 grupos. A ver, tú sabes raza, llaman interracial. Ahora ya no te gusta entre humanos. Ahora buscas con animales, zoofilia. Y no te gusta ahora con animales. Buscas videos que tengan que ver con cadáveres. Pero eso sí, chicos. Eso es. Pocos hablan de eso. Sí. Cada vez es tan adicto tu cerebro porque para poder excitarte ya no basta un solo video, tienes que ver varios de diferente índole, ya la imaginación puede correr ahí, ¿no? Para que tu cerebro cada vez necesite excitarte de la manera que necesitas para poder masturbarte completamente. Esas son adicciones y por eso dicen algunos, te destruye el cerebro, ¿y verdad? No te concentras, no memorizas, bajan tus capacidades cognitivas, etc. Pero a nivel del varón, la masturbación en exceso produce eyaculación precoz. Entonces, en otras palabras, si ese varón es precoz, debemos atacar primero en una consulta médica, preguntarle si realmente se masturba, cuántas veces lo hace, etc. Y claro, eso es una relación médico-paciente y tiene que ser en confidencialidad, ¿no? Es claro, porque desde ahí se empieza a ayudar. Dale tratamiento, testosterona, haz esto. Y la pregunta de Alecita es interesante. ¿Y aquellos varones que toman esteroides anabólicos para aumentar su masa muscular? Es muy conocido que el que tiene una masa muscular bien proporcionada por todos estos suplementos que toma, tiene generalmente hipogonadismo, va atrofiando sus gónadas. Van a ver a los fisicoculturistas, parece una caquita nomás, ¿verdad? ¿Y dónde está? Dice. Pero eso sí, ¿es cierto? ¿Por qué todo tiene musculoso y qué pasó con eso? Sí, hipogonadismo, sí produce hipogonadismo. Claro que tiene que ver con la población. Buena pregunta. Entonces este es un espermatozoide. Roberto, lo que tiene en la cabecita, en la punta, se llama prosoma. Es el GPS que sabe dónde se encuentra el óvulo. La mujer está en periodo fértil y el óvulo se soltó, quiere fecundarlo
tiene un acrosoma. Miren que el acrosoma está lleno de vesículas generadas por el aparato de Golgi. Otro ejemplo donde hay aparato de Golgi en bastante cantidad. Y tiene dos enzimas generalmente claves, la hialuronidasa. ¿Sí? Al igual que estas enzimas, lo que hace es hidrolizar el ácido hialurónico. El ácido hialurónico es como una basera gelatinosa que no le permite al espermatozoide viajar, pero al tener eso, esa enzima en su acrosoma, en la cabecita, puede fácilmente atravesar esas membranas, ese componente del ácido hialurónico. Tengan en cuenta. Claro que el ácido hialurónico tiene otras propiedades ventajosas, está para la parte estética, ¿no? de la piel. Bien. Estas son algunas otras funciones: secreción celular, producción de membrana plasmática, formación de lisosomas primarios. Y si hay un primario, ¿hay? Secundario, terciario. ¿Qué es un lisosoma primario? El lisosoma que recién se ha creado, siendo elaborado en Golgi, está listo para actuar. Y está albergando todas las enzimas y las controla para que no hagan daño a la célula. Ese es un lisosoma primario. Pero si el lisosoma ya hizo autofagia, heterofagia, ya incluyó algo, hay un contenido extraño que no son sus enzimas, y es un lisosoma secundario. Es la diferencia. Un lisosoma virgen es un primario. Un lisosoma que ya conoció un cuerpo extraño es un lisosoma secundario. No se olviden. ¿Qué son los lisosomas? Son pequeñas vesículas, contienen gran variedad de enzimas, se encargan de hidrolizar enzimas que se encargan del proceso de digestión cuando son extrañas o cuando son propias de la célula, se desprenden del aparato de Golgi y están presentes exclusivamente en células animales. Aunque en vegetales también se han encontrado, pero tienen otras funciones. La silicosis, y no va a entrar por si acaso ahí, es un ejemplo, es una enfermedad producida por carencia o mal funcionamiento de los son organelas. Los peroxisomas también, por eso son organelas. Tiene una membrana simple, sin embargo, pero tiene. Miren, ¿qué es la silicosis? La inhalación de partículas de sílice que no pueden ser destruidas por los lisosomas. Esto se ve bastante en qué personas. Mineros, bien claro. Mineros. Y en Bolivia, ¿dónde tenemos las ciudades mineras? Potosí, Oruro. Hace muchos años, más de 50 años, Bolivia ha sido sustentada por Potosí. A todos. A La Paz, a Cochabamba, a Santa Cruz, a Tarija, a Pando, Sucre. Bolivia se ha sustentado por la gran riqueza de Oruro. Hoy en día, ¿cómo está Oruro? ¿Cómo está Potosí? Olvidado. Totalmente olvidado. Su suelo está a punto de caerse, cada vez vamos en plataformas, para que no se caigan. Por el mal manejo, la mala gestión que hicieron los diferentes gobiernos que cruzaron y transitaron en nuestro país. Y los otros departamentos, ¿qué hacen para ayudar a Potosí? Tampoco. Un lugar tan hermoso, tan bonito. Y eso se hace historia. El boliviano tiene que tener historia de su país. Si no pasa a creer cualquier cosita que dice. Hoy en día se ha visto silicosis en ciudades que tienen una gran cantidad de smog o contaminación del aire. Si tú estás en tu auto y ves un auto adelante, grande, que usa diésel, y saca esos humos negros, plomos, mejor aléjate, es adelante. No inhales, porque en el auto igual puedes inhalar. Y si todos los días vas a la universidad en tu movilidad y estás inhalando eso, ten cuidado con las partículas PM10, PM2.5. Sobre todo las PM2.5 que dijimos que son el componente en micros. Los lisosomas destruyen incluso hasta estas partículas, estas moléculas, pero cuando no pueden destruir, obviamente te da esta enfermedad llamada silicosis. Otro ejemplo, bueno, esto sí lo pueden usar para las enfermedades conocidas. Gota. ¿Quién elimina el exceso de ácido úrico? Los lisosomas. Y si no lo pueden hacer, se acumulan a manera de cristales, que parecen cristales de charco, la idea es similar a los cristales de los eosinófilos, como degradan dando un proceso de control. Y esto puede. ¿Y un paciente con gota cómo está? Oh, ¿por qué está con gota? Especialmente en el dedo hay un síndrome compartimental, comprime los otros dedos, tiene que usar muletas, silla de bebé,
y luego empieza a nivel de los malleolos, luego a nivel de la pierna, luego a nivel del músculo, luego las articulaciones. No se trata de esto. Entonces es un ejemplo por qué los lisosomas son importantes. Mira esto, solo vamos a tocar un pequeño punto, porque el lisosomas es un tema gigante y hay otros los peroxisomas, ustedes ya lo hicieron en sus trabajos, también tienen membranas, son considerados por lo tanto organelas y se encargan de la oxidación de ácidos grasos principalmente. Pero aparte de la oxidación también se encargan de la desintoxicación celular. ¿Por qué dice desintoxicación celular? Porque ayuda a eliminar componentes alisosomas para que la célula mantenga su homeostasis. ¿Están útiles los peroxisomas que utilizamos hoy en día en el agua oxigenada? Tu agua oxigenada que usas, tú que usas antes de pasar IPS, usabas para limpiar heridas. Ahora que has pasado IPS, sabes que esto no sirve para limpiar heridas ni curar heridas. Te ayuda a oxidar. Generalmente en anatomía lo usamos para limpiar cadáveres que llegan con muchos coágulos de sangre. Esto hidroliza, descompone los coágulos en cadáveres. Ahora, en una persona que está lleno de coágulos, puedes limpiar ahí los coágulos. Es decir, no. Pero para la herida en sí no te sirve el alcohol. Tampoco el alcohol. Sigue siendo. Pero el agua oxigenada tiene peroxisomas. Yo no te Por eso burbujea. Bueno, es una manera que entiendas. Y la fotito se pone ahí para que nunca te olvides la relación. Además, para las personas que van a Bayuna, cualquier lugar de encuentro social. Este fin de yo no salí. O si lo haces en tu departamento, condominio o habitación. ¿Dónde? Porque Ni he pisado Bayona, ni he pisado Bayona. ¿Qué será eso? te portas mal ¿Qué será eso? ¿Qué es Yalita? con responsabilidad. Y se reúnen en grupitos y se llaman y traen. ¿Para qué contamos esto? Sí, mejor no. Ustedes lo saben. No por experiencia ajena, ¿verdad? Claro, he escuchado. El alcohol que tú bebes, cada viernes. quieres, se elimina Jueves. gracias al peroxisoma que le ayuda al hígado, al hepatocito. Entonces tu alcohol es gracias al peroxisoma. Hay estudios que dicen, ¿por qué una persona es tan resistente al alcohol? Porque tiene una gran cantidad de peroxisomas funcionando, y además un buen hígado que se ha adaptado. Pero eso hasta por ahí. Porque también viene la intoxicación alcohólica. Obviamente la base de las demandas funcionales del peroxisoma del hígado. El peroxisoma descompone las moléculas de alcohol. ¿Para qué tipo de alcohol? ¿Etanol o metanol? ¿Etanol con E o metanol con M? Etanol con E. El metanol es esas bebidas que tú ves en la licorería que cuesta 15 bolivianos, 18 bolivianos, 2, 3 litros de sabores. Ese es el peor alcohol porque tiene alcohol de madera. Así que ahí muy poco funciona. No sabía que había tal Si tiene metanol, muy poco. Generalmente lo hace con el etanol. Por eso incluso se dio que el alcohol en gel, que es otra opción para lavarte las manos en vez de agua y jabón, el alcohol en gel, ha sido sustituido en algunos hospitales con alcohol etílico al 70%. Que hacen las enfermeras o el personal de salud, hagan el alcohol al 70% y se higienizan las manos con alcohol, ¿no? Tiene sus ventajas porque ese tipo de alcohol tiene mayor alcance bactericida, policida y virucida que el alcohol. Pero si sabes usarlo, si no sabes usarlo, te da alergias, te elimina la barrera que tienes de protección de la piel, lo cual todos conocen, la barrera cutánea, y puede incluso en algunas personas que son alérgicas y no saben qué son, producir alergias generalizadas. Depende mucho del uso, hay que saber usar. Pero el alcohol en gel por la OMS hoy en día ha sido delegado a tercer lugar y se ha aconsejado usar en ciertos lugares, en cierta población, el alcohol al 70%. ¿Dónde habitan tus peroxisomas? Obviamente en el hígado y en el riñón. Porque el riñón es el primer órgano de filtración. Ahora te doy una, y con esto empieza tu actividad de investigación. Esta es una pequeña tablita que se ve apenas para las que están allá al fondo, para las chicas superpoderosas, de las enfermedades raras
¿Desde están cuándo? relacionadas con Desde y por ende con el aparato de Golgi. Yo soy Mira, bellota. enfermedad de Bombón. Tyson, Bellota. Carlos, Nilma. Sáquenle foto a él. Ah, sí, se les ha puesto así una imagen Ah, de bellota. baja calidad para que después en su lista. Interesante, aparato de Golgi y lisosomas. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Sí se nota. Bien. No se nota, ¿qué se nota? Ciega. Pinche ciega. No, los dos. Los dos. Buena pregunta. Por lo menos de las conocidas, mínimo 3, máximo 5. De las dos. No sé. Mínimo 3 conocidas. De las poco conocidas, mínimo 5, máximo 10. Y hay más de 20.